Bueno, en ese primer ejemplo, en esa primera serie de ejercicios, voy a empezar desde lo más sencillo y volvemos a lo más complejo. Aquí me está diciendo, en la primera pregunta, por favor, copien las preguntas, saquen el pantallazo, tengan a mano su tabla, distribución normal, por favor, que vamos a empezar a resolver esa, esos ejercicios de distribución normal. Bueno, entonces, lo primero que ustedes están observando es que les estoy dando el valor de z, ¿sí? Pero que el valor de z me está diciendo a la derecha de, o a la izquierda de, o entre cierto valor. Ese es lo primero que creo que están ustedes observando en ese planteamiento. Entonces, si yo les hago una pregunta a ustedes, determinar el área bajo la curva, o en este caso, la probabilidad, ¿sí? Aquí también les podría preguntar la probabilidad, pero les estoy diciendo el área bajo la curva, que a la derecha de z igual a menos 1,78. Entonces aquí, me voy a volver a esta tabla de distribución normal. Recuerden ustedes, por favor, que en la tabla de distribución normal, ustedes tienen aquí en su centro, por ser simétrico, mu, ¿sí? Y mu corresponde, aquí sería el valor de mu, ¿sí? Y ese valor de mu corresponde a exactamente el centro, ¿sí? Entonces aquí mu, centro. Pero no nos están dando mu, sino que nos están dando z. Entonces, esta recta que vemos entre menos 3 y 3 va a ser z. Eso es lo que tenemos nosotros acá. Este es z. Pero me están preguntando el valor de z a la derecha de menos 1,78. Entonces, z a la derecha de menos 1,78, ¿cómo la ubico? Voy a hacer, digamos, de manera muy a tanteo, que este valor de z más o menos es menos 1,78. ¿Sí? Ese es el valor que nos están preguntando, menos 1,78. Aquí lo que vemos es que me están preguntando a la derecha de menos 1,78. A la derecha de menos 1,78 yo tengo este espacio. Todo esto que está acá, ¿sí? Es lo que todo esto, toda esta área, es lo que en realidad me están preguntando. Entonces, si yo les pregunto a ustedes hallar el área bajo la curva, es este resultado. Ahora, quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, ¿sí? O sea, todo esto es el área. Aquí lo estoy explicando por medio de PowerPoint, pero ahorita les comparto tablero
y ustedes mirarán, pero pues vi que es sencillo explicarlo de esta manera, es bastante práctico también. Este es a la derecha de menos 1,78. Si yo les pregunto a ustedes, hay el valor, la probabilidad, pasa lo siguiente. Si yo me voy a la tabla, ¿sí? En la tabla, ese valor de z, ¿sí? Ese valor de z nos va a corresponder a, ¿quién me regala el valor de menos 1,78? La probabilidad, por favor. Es 0,4625. Listo, entonces la probabilidad de z es 0,4625. ¿Me confirma si es así? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Este valor, gracias. Este valor que me está, y quiero que aquí pongan cuidado con lo que voy a decir. Cada vez que encontremos un resultado, el resultado que nos está arrojando la tabla va a corresponder al 50%. En realidad, lo que me está arrojando la tabla es esta área. Perdón. Lo que me está arrojando la tabla es esta área. ¿Sí? Ese es el resultado que me está arrojando la tabla. Pero como me dijeron que está a la derecha, resulta que a la derecha, aunque me está arrojando la tabla solamente ese valor de 0,4625, que es ese espacio entre este y este, el otro resultado también me lo están pidiendo, pero la tabla no me está arrojando ese resultado. La tabla me está arrojando apenas la mitad. El otro espacio que tenemos acá es que todo este espacio corresponde al 50%. ¿Sí? Corresponde al 50% porque acá, a este lado es 50% y al otro lado también es 50%. Nos están dando esa probabilidad, pero también nos están pidiendo toda esta área. Por lo tanto, yo a ese resultado, a este 46,25%, que si lo multiplico por 100, 46,25%, yo le voy a sumar el 50%. Y lo que voy a obtener es que esto es un 96. No me está borrando. Bueno, voy a colocarlo aquí. Esa probabilidad es de un 96,25%. Entonces, por eso fue que me ocupé de darle esos videitos explicativos por lo siguiente, porque no era sencillo. Ustedes solamente lo que harían inicialmente es hallar ese valor de 1,78, les da ese resultado y creemos que ese es el resultado, pero en realidad lo que nos están preguntando es toda el área amarilla. ¿Sí? Por eso yo debo, de acuerdo a la gráfica, sumarle este valor. Y por eso tenemos ese resultado. El área bajo la curva tiene una probabilidad del 96,25%. Esa es la solución a este primer planteamiento.
¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Profe, En caso de que, por ejemplo, no fuera el 50%, o sea, ahí pues si no compensa la entiendo. mitad, ¿cierto? Pero, pero si fuera un poco menos de la mitad, ¿cómo haría uno para calcular si no es el 50%? No, la tabla, aquí quiero que tengamos algo claro. O sea, siempre lo que estamos haciendo en estos ejercicios, y los dije la semana anterior, es utilizar esa tabla. O sea, si usted no utiliza esta tabla y utiliza otra tabla, tocaría hacer otra clase para explicarle la otra tabla. ¿Sí? Porque hay una tabla del 100% y hay una tabla del complemento. Entonces, no estamos hablando de una tabla ni del 100% ni una tabla del complemento. Estamos hablando de la tabla al 50%. Entonces, lo primero que quiero que tengan en cuenta ustedes, que al resolver un ejercicio, de acuerdo a la tabla, es que nos da ese resultado. Eso es lo primero que quiero que tengan claro ustedes, que vamos a basarnos la explicación en esa tabla. Por eso, en la explicación es importante saber el área, graficar el área, ¿sí? Para yo saber qué me están preguntando. Ahora, para responder tu pregunta, ¿sí? No sé si me quedó claro la pregunta, pero voy a tratar de interpretarlo. Aquí me está diciendo, voy a colocar un valor, ¿sí? Este punto B creo que responde en parte tu pregunta. Aquí me está diciendo que Z vale 0,56 y, y hallar el área bajo la curva a la izquierda de Z. Entonces voy a traer este valor a la izquierda de 0,56 y vamos a resolver el ejercicio con ese planteamiento para ver si respondo a tu pregunta. Si no, por favor te pido que hagas nuevamente la pregunta. Bueno, profe. Listo, entonces aquí, como les decía, ay, pero que no me escuadre. O sí, me escuadro. Perdón. Entonces aquí, lo que yo primero que voy a ubicar es 0,56. 0,56 más o menos está acá. Esta es la mitad. Digamos que 0,56 es este espacio. ¿Sí? Entonces, ahí lo primero que quiero que ustedes miren es que yo ubico el valor de Z, que es 0,56. Ahora la ocupación es el sentido que me están dando. A la izquierda de 0,56. Si este valor es 0,56, me están pidiendo a la izquierda de 0,56, o sea que me están pidiendo toda esta área. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Toda esta área es lo que me están preguntando. ¿Sí? Ahora, por favor, alguien que me regale el valor de Z, la probabilidad de Z, cuando es 0,56. Es 0,21. 0,20. Se le fue a quien me estaba respondiendo la señal. Alguien que me repita, por favor, 0, ¿qué? 21-23. 21-23. Gracias, 21, 23. Ese 0,2123 pasa lo siguiente. Y otra vez, recuerden, nuestra tabla es la tabla del 50%. Esa tabla lo que me está arrojando es este espacio. ¿Sí? La tabla me está arrojando ese valor que me está arrojando es este. O sea, yo lo que les quiero que tengan ustedes claridad es que ustedes no pueden
o no deben más bien, no deberían hacer un ejercicio sin hacer su planteamiento gráfico, porque la gráfica es prácticamente lo que me ubica en la pregunta que me están resolviendo. Entonces, como les comentaba, Z, el valor de Z, ese 0,2123, es este valor que sombría en amarillo, ¿sí? Pero lo que me está preguntando el ejercicio es a la izquierda de 0,56 y a la izquierda de 0,56 es todo esto, ¿sí? Todo eso. Por lo tanto, recordando que por ser simétrico, todo este lado que sigue después del cero a la izquierda corresponde a ¿cuánto? Al 50%. Al 50%. Eso es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Aquí, este valor que yo tengo acá al otro lado, después del cero, 50%. Del cero, del cero a la izquierda, 50%. Y del cero a la derecha, 50%. Entonces, para hallar la probabilidad, si nos están pidiendo probabilidad, yo tengo que sumarle a este valor de 21, voy a dejarlo en porcentaje multiplicándolo por 100. 21,23 le sumo el 50%. Y esto me va a dar 71,23%. ¿Sí? Eso es lo que en realidad nos está arrojando el resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me están preguntando es esto, a la izquierda de, y a la izquierda es todo lo que esté a la izquierda. ¿Sí? Esa es la pregunta, ese es el planteamiento que yo voy a resolver y respondo con base en la pregunta. Voy a ver si tienen alguna pregunta en el chat. Ah, ok. Gracias, Isabela. Eso me estoy dando cuenta. Si estoy presentando, no puedo ver el chat. Ok. Pero igual, si alguno de ustedes puede manifestar inquietudes, vuelvo y les digo, eso que estoy explicándoles acá, en este momento, ya los tengo en el campus, están ya se los compartí, perdón, para que ustedes sepan que ahí está la explicación en cada uno de los casos. Yo trato de ser lo más ilustrativo en la explicación para que ustedes no generen no lleguen a esas confusiones que se pueden dar. Pero lo que sí quiero que tengan claro, por favor, ¿sí? Doy claridad en este momento y para que le comenten a sus compañeros en caso de que haya confusión. La tabla que vamos a utilizar, que estamos utilizando es del 50%. A partir de esa tabla que estamos utilizando, es por eso que el resultado o le sumamos el 50% o le restamos el 50%, dependiendo de los casos que nosotros nos encontremos, porque hay diferentes casos. Como les comenté, hay 9 formas, hay 9 casos distintos que ustedes se pueden encontrar. Creo que hay 10, sino que creo que va a salir dentro de las preguntas que ustedes vayan a realizar. Bueno, aquí yo no voy a resolver el C y el D, sino que voy a irme de una vez al E. ¿Sí? Entonces, en este punto E me dice, corresponde a SZ entre menos 0,80 y mayor que Z,
mayor que 0,80, si yo leo el z desde acá, y el z menor que 0,53. Ese es lo que yo tengo acá en el planteamiento. Entonces voy a copiar nuevamente este ejemplo y lo voy a pasar acá para tenerlo ahí listo. Y voy a copiar otro para ubicarlo. Entonces, si a mí me dicen z 0,80, digamos que aquí es 0,80. ¿Sí? Es negativo, entonces yo más o menos los hago por acá. Y acá, 1,53, ubiquémoslo más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, aquí lo que alcancé a hacer ahora, digamos como les comentaba, dentro de la gráfica de la distribución normal, es mostrarles a ustedes el valor de Z. Ahora, un momentico voy a... Perdón. Ahora, lo que me está diciendo aquí es que yo resuelva ese valor de Z entre este valor y entre este valor. Entonces, ustedes recuerdan, creo que la clase anterior se los planteaba, es el que nosotros nos están preguntando de Z hasta aquí, menos 0,80. Voy a colocarla hasta ahí, pero es toda el área. Y acá, voy a cambiarle de color. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Pero nosotros, cuando vamos a resolver el ejercicio, hacemos lo siguiente. Recuerde que nosotros resolvemos esto por partes. Vamos tenemos el Z cuando es igual a menos 0,80. ¿Sí? Entonces, no, aquí ya no vamos a hallar Z, sino que Z ya está. Pero aquí me está diciendo Z menor a menos 0,80. Entonces, la probabilidad de Z que nos va a dar es la siguiente. La probabilidad de Z cuando vale menos 0,80, nosotros la buscamos con 0,80. ¿Cuál es la probabilidad de 0,80? 0,2881. 0, muy bien. 2881. 81. Muchas gracias. Listo, profe. Recordemos que aquí, en este momento, como nos están dando Z entre esos dos números, solamente estamos hallando inicialmente esa probabilidad, que nos da este valor que corresponde a este espacio. ¿Sí? Ese es el que nos está arrojando inicialmente. Ahora hacemos lo mismo cuando Z es igual a 1, la probabilidad de Z 0,4370. listo.
Listo, entonces aquí, nuevamente, esa probabilidad por tener nuestra tabla del 50%, apenas nos está arrojando esta área. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué debemos hacer para hallar el área total? Sumarle a 0,28, 81, por favor, cierren los micrófonos. El 0,43, 70. Entonces aquí, ese es lo que yo tengo aquí. Por favor, ¿me colaboran con el resultado? 0,7251, profe. Listo, entonces 0,7251. Sí, profe, 7251. Listo, excelente. Y ese sería, si yo le multiplico por 100, la probabilidad es que el 72,51%. Entonces, vuelvo y les insisto. Tabla 50%. Los valores que siempre me va a arrojar van a ser de aquí a acá. ¿Sí? O del 0, o sea, de aquí a acá o de aquí a acá. Pero nunca me va a arrojar un valor que esté por acá. Y ahora les explico por qué no se da eso en los ejercicios que vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que dependiendo del planteamiento, asimismo, en la gráfica que nos dé es que debemos ubicar esos valores para hallar nuestro resultado. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí no hay uno. Profe, ay, qué pena, hola. Hola, Cristian, dime. Una pregunta, entonces ahí ese 0,7251 ¿no lo multiplicaríamos por 50 o cómo? No. Gracias por la Oh, pregunta. Ay, perdón, se me fue. Se me fue. Listo. La pregunta de Cristian es importantísima. Aquí está en los ejemplos anteriores. En este ejemplo, lo que nos está pidiendo es entre menos 0,80 y 0,51. Esa es la pregunta, ese es el planteamiento, como les comentaba. Aquí en este planteamiento, lo que nos están preguntando, es el área aquí. ¿Sí? O sea, toda esta área, todo esto que nos están planteando es eso, para que lo observes. Y eso es lo que nos están diciendo, o sea, de Z entre 0,80, que ese es lo que ubicamos acá, la tabla nos está arrojando este espacio. Y este Z entre 1,53, que lo ubicamos acá, la tabla nos está arrojando ese espacio. ¿Sí? Entonces voy a la pregunta de Cristian, que es súper importante también. Cristian, si usted observó el resultado, fue la suma de ese valor cuando Z es 0,880 y cuando Z es 1,53. ¿Sí? ¿Por qué no le sumo el 0,5? Porque como no me están diciendo, o sea, el área no corresponde a todo este espacio, ¿sí?
sino que corresponde a la probabilidad que ya obtuvimos, que fueron 0,4625, creo que fue, no recuerdo muy bien, pero este espacio ya tiene su probabilidad, más esa probabilidad son las que sumamos, y esto es lo que me da la probabilidad resultante, que es toda esta área. O sea, toda esta área es en la que en realidad nos están pidiendo. ¿Sí? Por eso, para este caso, yo no necesito sumarle el 0,5. ¿Por qué? Porque sumarle el 0,5 sería de colocarle el resto de la información acá o el resto de la información acá, pero eso no es lo que me están preguntando. Me están preguntando solamente esta área que está sombreada en rojo, ¿sí? Que fue la suma de este dato aquí con este dato de aquí. Listo, respondí de manera directa a la pregunta. Y es importante tu pregunta, ¿por qué? Porque yo puedo decir, es que y como está a la izquierda, ve a la izquierda, ve a la derecha, le puedo sumar o restar. No, miremos la gráfica, miremos qué es lo que está qué es lo que nos están planteando, para dónde va el área, y ahí sí yo observo si le sumo o si le resto. Creo que es bastante importante tener en cuenta esa situación. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, sí, Listo. gracias. Pero de acuerdo a tu pregunta, voy a irme a este ejemplo que ya está resuelto en los videos. Pero voy a irme acá, un momentico, que tu pregunta, bueno, aquí les tengo los 9 casos, sino que no quería mostrarles los 9 casos así, pues, sino que más que todo hicieran las preguntas correspondientes. Entonces, ¿cómo lo dejé yo? Un momentico, aquí. Bueno, aquí, para este primer ejemplo, pues esos son los ejemplos del video que les estoy mostrando. No quería repetirlos. Aquí me está diciendo, yo los dividí por caso, ¿sí? Aquí les pongo algo que se llama el caso 1 y voy a partir de como tal, es del caso 1. Voy a quitar esto acá. Entonces, en ese caso 1, puedo encontrarme con lo siguiente, para responder la pregunta del compañero. En el caso 1, yo tengo un evento donde X, que es mi evento, puede ser mayor que A. ¿Cómo así X mayor que A? X mayor que A es, recuerden que A es ese valor que yo les estoy pidiendo a ustedes, ¿sí? Entonces, esa pregunta que me están haciendo ahí de X se puede ver mayor a la izquierda, a la derecha, ese mayor que, o ese menor que, o ese entre, me corresponde a la que es a la derecha o a la izquierda. Entonces, lo que les planteaba en el ejemplo era lo siguiente, que en esa solución, aquí cayó mi voz, yo no quiero que cargue mi voz. Acá. Ese es el videito, ahorita lo organizo. En este ejemplo que yo les estoy compartiendo, es que yo reemplazaba, aquí me dice X mayores que 8.777, 802. ¿Sí? Eso es lo que yo les colocaba ahí. Ese valor, 8.877, 802, cuando yo resuelvo, me está diciendo que vale, que ese valor yo no lo voy a reemplazar de manera, o sea, yo no sé en los números reales cuál es el número mayor a 877, 802. No lo sé, ¿sí? Por lo tanto, voy a reemplazar en la fórmula de manera directa el valor 877, 802, ¿sí? ¿Y por qué lo hago? Porque no hay un número en los reales que sea inmediatamente mayor. Cuando yo ya reemplazo ese número,
ese número lo que nos está diciendo acá es que cuando yo hago la probabilidad, reemplazo el valor de z y z me da 0. Y si yo busco en la tabla la probabilidad de z, cuando es 0, es igual a ¿cuánto? A 0. A 0. A 0. ¿Sí? Entonces, ustedes no me pueden poner a mí que la probabilidad es igual a 0. No lo pueden poner. Porque yo les estoy diciendo a ustedes que yo les estoy preguntando. Mire que la pregunta es clara. Los mayores que 877.802. Entonces, ¿cuáles son los mayores que 877.802? De 877.802 hasta que termine la gráfica. ¿Sí? Aunque z sea igual a 0, la probabilidad de z no es igual a 0. Porque si ustedes ven lo que está sombreado en amarillo, la pregunta es, ¿cuáles son los mayores que 877.802? Es toda esa área. Y esa área corresponde al 50%. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de ese evento va a corresponder al área sombreada. ¿Sí? Vuelvo y les digo y vuelvo e insisto. Es el área sombreada, de acuerdo al planteamiento, lo que me están preguntando. ¿Sí? Por eso, y aquí, el área sombreada es el 50%. No sé si quedó claro. Yo creo que con ese planteamiento, en parte, responde la pregunta de Cristian. Ahora, vuelvo. Hace parte de los videos explicatorios. Voy al siguiente ejemplo. Ese que está aquí es mi querido Logan. Mi perrito. Acá, y voy a quitar esto para que no se... Acá pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, para ese planteamiento, ya no les voy a preguntar los X mayores. Mire que sigo con el caso cuando X es mayor que A. ¿Sí? Pero X mayor que A, ¿en cuándo? X mayor que A desde acá. ¿Sí? Entonces ustedes ven 856.000, los mayores que 856.802. Entonces aquí, cuando yo quiero resolver ese ejercicio, los mayores que 886.000 son estos valores. ¿Sí? Perdón, 56.802 es este valor que nos están planteando acá. ¿Sí? Entonces, desde 856.802, desde ahí, desde ese punto, hasta toda la derecha, es lo que nos están preguntando, porque me están diciendo los mayores A. ¿Sí? Nuevamente les digo, como no sé cuál es el valor inmediatamente mayor a 856.802, yo reemplazo de manera directa ese valor, 856.802, en el ejercicio. ¿Sí? Miren, el número que está ahí, yo lo reemplazo de manera directa. Esa diferencia nos da menos 21.000. El valor de Z en la tabla nos da menos 2. Pero la probabilidad de Z que nos están preguntando no es solamente Z menos 2. ¿Cuánto da la probabilidad de Z igual a menos 2? ¿Sí? Entonces miren aquí, la pregunta es esta. Pero la probabilidad que nos está arrojando apenas es que esta de acá. ¿Sí? Pero nos están preguntando toda esta área.
¿Sí? Me están preguntando toda esa área. Por lo tanto, ahí sí, Cristian, mire, aunque el valor de Z es 0,47, yo tengo que sumarle ¿qué? 0,5. ¿Por qué le sumo 0,5? Porque la probabilidad de Z, Sí, profe, la probabilidad de Z sería la zona que hay entre -2 y el 0, ¿no? La que buscamos en la tabla, según lo que entendí. no, vuelvan otra vez. O me Sí, sí, corrías si no, estoy mal. creo que no te entendí lo que me estás, la afirmación que hiciste. Posiblemente Ese 0, el 0,4772 es la zona de hasta -2 al 0. 0. Sí, esa es. Ujú. Ah, ok. Y ya lo que tenemos que buscar con el 50% es de los de 0 hasta, bueno, hasta los Claro. positivos. Entonces vuelvo y te digo, aquí nosotros en la pregunta, este es parte del video. En la pregunta, lo que yo les digo a ustedes, no, ustedes están calculando los mayores, ¿sí? Y los mayores son todo este espacio, todo esto de aquí para acá, son los mayores. La tabla solamente le va a dar a ustedes, como decía Cristian, ahí sí ya me di cuenta que entendiste, de aquí a acá. La tabla me está arrojando apenas esto. Eso es lo que me arroja la tabla. Por lo tanto, yo lo que hago es sumarle. ¿Por qué le sumo? Porque el área me está diciendo, además de este valor 0,4772, que es este valor de Z cuando vale -2, la pregunta también está abarcando el otro lado de la gráfica. Y el otro lado de la gráfica corresponde ¿a qué? Al 50%. Ahí yo le sumo el 50%. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Bueno, tengo dos. dime. La primera, pues, por ejemplo, en el ejercicio de los que estábamos haciendo, cuando tú no especificas que es a la derecha o a la izquierda y dice que corresponde, o sea que por ende no se le suma el 50%. Tiene que ser un... pero ¿me estás hablando de este ejercicio o de otro? No, de ese no, de los primeros que estábamos haciendo. Ah, no, listo. Vuelvo y les... Es que la que me estás preguntando, muy buena la pregunta, esa desde otro caso. Entonces aquí voy a responderte aquí este otro caso. ¿Sí? Entonces aquí creo que este caso, mire que este caso sigo con lo que son mayores, ¿sí? Entonces, los X mayores que, mire que no solamente estoy, mayores que, es decir, a la derecha de, ¿sí? A la derecha de, mayores que, si ustedes observan, es a la derecha de. En este caso, nos están diciendo en el planteamiento que va a ser mayor que 888.302, ¿sí? Entonces yo ubico en la tabla, mire que en esa grafiquita, ya les estoy diciendo de dónde a dónde me están preguntando. ¿De dónde a dónde me están preguntando? Desde 1, o desde 888.302, que va a corresponder exactamente con el 1 hasta la derecha. Esa área que quedó en púrpura, morado, violeta, como se llame, fucsia, esa área es la que nos están preguntando. ¿Sí? Entonces aquí yo observo el área. Listo. El área que me están preguntando es esa. Aquí sí viene lo particular y por eso hay 9 formas que les dije que había. Ahora, por eso las preguntas son importantes y ahora termino esa explicación, empezamos el otro ejercicio y empiezo con tablero a borrar y a hacer todo eso. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que esto ya
lo acabé, esto ya está montado. Esos videos que les compartí son esos casos que ustedes me están preguntando. ¿Sí? Miren que he colocado el video y trato de responder la pregunta que ustedes me están haciendo. Entonces, dentro de la pregunta, vuelvo e insisto, lo que me están diciendo es que me dio, perdón, z igual a 1, por lo tanto, la probabilidad de z igual a 1, si lo buscamos en la tabla, me da 0,3413. Ese 0,3413 no es en realidad esa área que nos están preguntando, ¿sí? En realidad, ese 0,3413 es el valor que va desde 0 hasta 1, ¿sí? De 0 a 1, ¿sí lo notan? De 0 a 1 es lo que nos están preguntando. Perdón, es lo que nos está dando la tabla. Pero lo que nos está preguntando es de 1 en adelante. Entonces, ¿qué hago yo? Como la tabla, yo sé que todo este lado vale el 50%, yo a ese 50% debo restarle ese 0,3413. ¿Y por qué restarle? Porque a toda esta área yo le tengo que restar el área que me está dando la tabla. Entonces yo le quito ese espacio en blanco de la mitad para al 1, le quito ese espacio en blanco y dejo ahí el área sombreada. Por lo tanto, la probabilidad que nos va a dar es de 0,1587. Ese 0,1587 corresponde a esa área que quedó sombreada en fucsia, ¿sí? Y vuelvo y les digo, pero ¿por qué le resto? Porque en el ejercicio, esto, todo esto, ¿vale cuánto? 50%. La gráfica me está dando, eso que voy a sombrear en amarillo, la tabla, perdón, me está dando este espacio, lo que está en amarillo, ¿sí? Pero lo que me están preguntando es lo que quedó en fucsia. Entonces, ¿yo qué hago? Para yo poder tener lo que me quedó en fucsia, al 50%, que es el todo, le resto este espacio que está en amarillo. Y al restarle ese espacio que está en amarillo, lo que nos queda es el restante que está acá en sombreado. ¿Sí? Ese es. Y por eso, al restarle 0,50, que es el todo, ese 0,34, que es este espacio, nos queda el espacio que no corresponde, que es el sobrante, que son los mayores que 888.302. Y ese resultado nos dio 15,87%. Es aquí, vuelvo y les digo, ustedes me pueden hacer infinidad de preguntas, ¿sí? Está perfecto que me hagan esas preguntas. Esas preguntas que me están haciendo, yo ya se las estoy respondiendo en los videos que le compartí. Sí, quiero que tengan esa tranquilidad. En parte, hay una que no les he respondido, que les voy a plantear ahora y que posiblemente se las pregunte. Perdón, ahora al final de la clase les dejo unas preguntas tipo quiz, como las hice la semana anterior. Pero quiero que hagan lo siguiente, ¿sí? Si alguno de ustedes, creo que no sé si les pasó a los que no lo entregaron, solamente no lo entregaron dos, se les cierra la plataforma, lo ideal es que me lo faciliten la vida y me lo presenten por plataforma, ¿sí? Para yo fácilmente calificarlos y ustedes ya pudieron ver su nota. Yo me imagino que todo el mundo vio su calificación dentro de el campus, porque ya se los compartí. Pero lo que yo les pido a ustedes es que si se les cerró la plataforma, así que les voy a dejar un día a otro, pero el día que usted se dedicó a presentar a hacer el quiz, el momento, se le fue la energía, no sé qué, mándemelo por correo, en caso de. Lo ideal, por favor, no es que ahora todo me lo van a mandar por correo, porque si me mandan por correo puedo cometer el siguiente error de no calificárselos porque me llegan muchos correos. Entonces, aquí si ustedes observan,
Yo tengo correos de la universidad, o sea, me llega un resto de correos. Entonces, si usted me manda un correo y yo no lo veo, posiblemente usted a mí se me pase y no le califique la actividad. Pero si usted usted hace el esfuerzo, me lo manda por plataforma, yo fácilmente puedo verificar de quién me entregó la actividad y a mí me queda mucho más fácil calificar aquí que calificar un ejercicio desde el campus, ¿sí? Pero, vuelvo y digo, si se le cerró la plataforma, alguna cosa, o sea, algo puede pasar. Miren, aquí me aparecen todos los listados y yo fácilmente empiezo desde el 1 y sigo calificando y sigo calificando y a todo el mundo le califico. Entonces, facilíteme a mí la calificación de hacerlo. Pero si se le cerró por cuestiones de fuerza mayor, por favor, no lo vayan a, no lo dejen de hacer, me lo envían por el correo, ¿sí? Para que no se queden sin calificar, porque posiblemente alguno de ustedes no entregó, quien no entregó, porque dijo, ay, es que el profe lo tenía que hacer por plataforma, pero no la alcancé a entregar, entonces perdí esa notica. Y de quiz en quiz van bajando de su calificación, entonces lo ideal es que ustedes no pierdan la calificación y quiero que entiendan que yo voy a ser flexible al momento de entregar algunas cosas, ¿sí? Con otra, pues buscamos la salida, pero en lo más de las posibilidades voy a tratar de ser flexibles para resolver cualquier situación, porque sé que ustedes se pueden presentar a esas situaciones. Entonces, aquí quiero que quede esa claridad, porque ahora al final de la clase les voy a dejar también otro quiz para que ustedes resuelvan y me lo hagan así como lo hicieron. Bien bonito, algunos hicieron esa hoja de presentación perfecto, algunos lo hicieron en Excel muy bien. Aquí a todos les va a tocar a mano y mandar la fotico, ¿sí? Algunos lo guardaron en PDF, que es lo ideal, y me lo cargaron, pero a todos que les mandaron los alcancé a calificar para que ustedes no tengan inconvenientes y veo que les fue fácil porque 38 lo subieron de 40 que tengo matriculados acá. Entonces voy a comenzar a resolver y ahora les comparto la pantalla, perdón, el tablero para también de manera rápida responder a sus preguntas a través del tablero. Entonces viene aquí este ejemplo, dice aquí, Celustest Plus registró las comunicaciones telefónicas de sus clientes. Esas conversaciones duraron 150 segundos en promedio, con una desviación típica o estándar, recuerden que esa palabra típica también se la pueden encontrar en los libros, de 15 segundos. Determinar la probabilidad de que una llamada cualquiera dure más de 175 segundos. B, que una llamada cualquiera dure entre 140 y 160 segundos. Y que una llamada cualquiera dure menos de 155 segundos. Esto son digamos aquí, en esos tres ejemplos, están involucrados los tres formas que se pueden encontrar. De que el caso 1, cuando X es menor que, perdón, es menor que, mayor que, o sea, a la derecha. Caso 2, cuando X es menor que, o sea, a la izquierda. Y caso 3, cuando X está entre, ¿sí? A y B, entonces ahí esos son los tres casos. Pero esos tres casos, lo que tienen aquí ustedes es que ese caso 1, caso 2 y caso 3, tienes tres formas de resolverse. Por eso salieron 9 formas. Salen 9 ejercicios ahí para resolver. Quiero que lo tengan en cuenta ustedes ahí. O sea, hay caso 1, caso 2 y caso 3. Caso 1 a la derecha, caso 2 a la izquierda y caso 3 entre A y B. Pero el caso 1 puede ser del centro a la derecha. Puede ser a la izquierda de la media, pero digamos al lado izquierdo de la media, pero yendo mayor que, como lo vimos en el ejemplo anterior. ¿Sí? O puede estar en el último ejemplo que les mostré, puede estar a la derecha de la media, pero preguntándome mayor que. O sea, ese mismo caso 1 tiene tres formas de resolverse para que ustedes no se vayan a enredar. O sea, aquí lo que yo les estoy diciendo
es que si usted deja de ver, si usted deja de repasar uno de esos elementos, posiblemente en algún ejercicio se puede confundir. O sea, de los tres casos, cada uno tiene tres formas de resolverse. Entonces quiero que quede claridad. Antes de eso, yo les voy a preguntar lo siguiente. Por favor, me responden con toda sinceridad para, eh, para yo dejarles a ustedes la facilidad de estudiar. Aunque lo ideal para estudiar es que ustedes también estudien de los libros, pero estoy tratando de hacer la presentación lo más amena posible. ¿Qué les queda mejor a ustedes? ¿Verlos en video con mi explicación o que les deje la presentación en el campus? Profe, en videos. Pues yo creo que es mejor en videos. Sí, Ok, profesor. Sí, en video. sí, porque eso noté, yo dejo la presentación, pero esa presentación queda muda, aunque ya sé cómo a esa presentación colocarle voz. Obviamente ya lo sabía, sino que no me había tomado el espacio para hacerlo, pero ya lo estoy haciendo y veo que les puedo ir hablando, ir explicando y ir hablando, pero yo creo que por facilidad a algunos les queda mejor en video. Yo sé que algunos no les puede descargar algunos programas. He notado eso, por eso digamos que lo dejé en video para darles facilidad al momento de estudiar, ¿sí? Ese es porque pues, tenemos las herramientas, pues aprovechemos las herramientas no es para complicarnos la vida, es para facilitarnos. Entonces ahora sí, después de tanta cosa, voy vamos a resolver esos ejercicios. Entonces voy a empezar a compartir pantalla y a compartir tablero. Y copien por favor ese planteamiento y vamos a empezar a resolver. Prácticamente yo voy a copiar lo que ustedes me digan, pero les voy a ir dando tips a aquellas personas que todavía presenten alguna dificultad. Un momentico que voy a hacer mi... Bueno, no sé si me confirma si están viendo al derecho o lo están viendo al revés. Al derecho. Al derecho está bien. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces aquí quiero que tengan presente el primer ejercicio y la forma como vamos a resolver el ejercicio. Lo primero que nos dice en el planteamiento, es que el promedio es 150 y la desviación es 15. Recuerden que por la tabla de distribución normal tenemos aquí un valor, ¿sí? Ese valor es 0, 1, 2, 3 y menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Este es Z y este es X, que es nuestro evento. En nuestro evento, recuerden que coincide el valor promedio, que es 150. ¿Sí? Y la primera desviación, la segunda desviación y la tercera desviación, recuerden que esa primera y segunda desviación, por ser simétrica, se da tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces aquí colocamos en el centro 150 y de aquí para acá le vamos sumando la desviación estándar, que nos da dando que es 15. Entonces aquí nos daría 165, aquí nos daría 180, aquí nos daría 195. ¿Sí? Para abarcar.
Y acá nos daría 135, 120 y 105. ¿Me corrigen si estoy bien o no? Por favor. Yo sé que ustedes lo están haciendo conmigo. Si está bien o no. Profe, está bien. Sí, Muchas profe. gracias. Si me equivoco, por favor me corrigen de manera inmediata. Voy a dejar listo el chat para que ustedes, si tengo alguna dificultad, quien no lo pueda eh, hablar porque tenga problemas de micrófono, lo pueda escribir. Entonces, hasta ahí, esa es la general. Hasta aquí no hemos hecho nada. Fue lo que ustedes les pedí que hicieran la semana anterior. Nada más. ¿Sí? Ahora sí, vamos a resolver con base en la pregunta. En la primera pregunta me está diciendo, una llamada cualquiera dure más de 175 segundos. O sea que X sea mayor a 175. Eso es lo que nos está preguntando nosotros acá. Un X mayor que 175. Entonces, en un X mayor que 175, voy a ubicarlo tanto con Z como con el valor de X. Entonces, recordemos que Z sería igual a 175 menos 150 sobre 15. Aquí hay algo que yo no sé si les causó dificultad con la calculadora. Pónganle cuidado que es un error que se puede cometer de manera común. Creo que a todos les pasó. Yo voy a hacerlo, 175 menos 150. ¿Sí? Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que Z igual a 25 sobre 15. Puede parecer escuelero, pero creo que usted va a la fija con el resultado. Y eso nos da que Z, voy a colocarlo aquí a este ladito, es 1,67. Aunque me da 1,666667, lo redondeo a 1,67. Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta. Entonces, aquí, si yo lo voy a buscar en la tabla, 1,67 más o menos es este espacio, poquitico más arriba de la mitad, y el área que nos está pidiendo es esta. ¿Listo? Esa es la pregunta. Ustedes, por favor, respóndanme la pregunta. Por eso, la semana anterior, lo ideal era que ustedes manejaran la tabla y que ustedes graficaran. Para mí lo que me preocupaba era eso. Ahora, con esos planteamientos, lo importante no es que se vayan ustedes de bruces a resolver lo mecánico sin responder la pregunta. Entonces tengan mucho cuidado a la pregunta que yo les estoy haciendo o que les está haciendo el ejercicio. ¿Qué le están preguntando? Los mayores que 175. O sea que si este es 175, por aquí, pongámosle aquí, ¿sí? Los mayores a ese valor. No me están preguntando nada más. Como ya les comentaba, y creo que la pregunta de Alejandra era en parte de eso, la preocupación de Alejandra es que, Alejandra, despreocúpate porque nosotros estamos trabajando con la tabla del 50%. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que estamos haciendo, nos conocemos nuestra herramienta, no vamos a tener dificultad. Ahora, lo que yo quiero que ustedes me ayuden es a calcular la probabilidad cuando Z es igual a 1,67. ¿Cuánto da esa probabilidad? 0,4525. 0,4525. ¿Sí? Entonces, ¿ese sería nuestro resultado? No. No, No. profe. Por ahí escuché un no tímido. ¿Sí? No. Ese no es nuestro resultado. ¿Por qué no es nuestro resultado? Porque la tabla nos está dando ese espacio. Ese valor
Perdón. Este 0,4525 es lo que nos está dando de aquí a acá. ¿Sí? Y creo que aquí mejora la explicación de que está en el video para ustedes. La tabla nos está dando esto, pero la pregunta que nos están dando es esto. Y ahí venía a pelo la pregunta de Cristian del 50%. Si le sumo o si le resto, el 50%. Entonces aquí, todo esto, de aquí para acá, hasta acá, ¿cuánto vale? 50%. El 50%. Entonces voy a borrar acá. Profe, qué pena, es que se me Dígame. cortó el internet. ¿De dónde salió el 0,45? Ese es el valor de Z cuando es Z 1.67 en la tabla. Si tú buscas ese valor 1,67 en la tabla, lo vas a encontrar la probabilidad 0,4525. Entonces aquí Bueno, profe, sigo gracias. con la explicación. Ese valor de Z 0,4525 es esto. ¿Sí? Todo esto es el 50%. O sea, todo esto es el 50%. Entonces nos están preguntando esta área, pero nos están dando esta. ¿Sí? Para yo hallar esta área que está en azul, debo restarle al total que es ¿qué? El 50%, o sea, 0,5, le resto 0,4525. Entonces le estoy garantizando que como le estoy restando este espacio a este total, me está quedando solamente lo que está sombreado en azul. ¿Sí? Entonces eso es lo que en realidad nos están resolviendo. Entonces nuestro resultado es nuestra probabilidad resultante es 0,5 menos 0,4525. Y es 0,0475. ¿Sí? O sea que hay un 4,75% de que salgan más de 175 llamadas. Cuando el promedio de llamadas es 150 con una desviación del 15%. Ese sería el resultado. Profe, Dime. ese 0,5 es el 50%, ¿cierto? Ese 0,5, claro, yo paso a decimales el Ah, ya. 50%, para trabajar decimal con decimal. Miren, yo quiero también hacerles una claridad, porque dentro de la mecánica de la solución de ejercicios, hay un error que se comete de manera común. ¿Sí? Cuando se vayan a hacer la diferencia siempre va a estar entre el número mayor menos el número menor, en probabilidad. Siempre. No sé si quedó claro. Profe, por en el chat te están colocando una pregunta. Profe, aún no entiendo por qué en unos ejercicios y en otros se resta. Claro, Valentina. Dependiendo de lo que nos estén preguntando. Aquí, en este se resta porque me están pidiendo esta área. ¿Sí? Y la gráfica nos está dando, y la tabla nos está dando esta área. Por lo tanto, para hallar esta área, que es la que no conocemos, sabemos que esto vale el 50%. Esta área de acá, que es la mitad, esta área, todo vale el 50%. ¿Por qué le resto? Porque me están preguntando, es esta área. ¿Sí? La tabla me está dando esto que está acá. ¿Sí? La tabla siempre me va a dar del centro acá
o del centro acá. Siempre me está dando esto. ¿Sí? Siempre me está dando eso. Como me está dando apenas eso, entonces, y esto no es lo que me están pidiendo, por eso, a este total, que es 50%, yo le resto ese 45,25%. Es por eso, ¿sí? En parte la pregunta. Valentina, te invito a que mires los otros casos. Son 9 casos que van a encontrarse ustedes. Y ahí posiblemente responda a tu pregunta. Solamente hay uno, pero es combinación de los que en realidad yo les planteé. Pero ahí van a entender el por qué se le suma o por qué se le resta. ¿Sí? Pero vuelvo y te respondo a tu pregunta. Se le resta porque lo que me están pidiendo es esto de acá. ¿Sí? Y la tabla no me arroja esto de acá. Si yo tuviera la tabla del complemento, sí me estaría arrojando ese valor. Pero estamos trabajando con la tabla del 50%. Esa es la que vamos a utilizar siempre. ¿Sí? Sería un enredo yo decirles, tenga la tabla del 50%, tenga la tabla del 100% y tenga la tabla del complemento. Y ustedes no sabrían ahí si con la tabla del 50% hay 9 casos, imagínense que yo les dijera, utilice la otra tabla, sería un enredo impresionante. ¿Sí? Porque ahí tenían, o súmele 1 o réstele 1, o sea, ya sería ese mismo 9 formas, multiplicarla por 3, 27 formas. ¿Sí? Y pues en ese momento, lo ideal es que ustedes aprendan la distribución normal con esa tabla del 50%. Si yo tuviera la tabla del complemento, me daría directo este valor. Pero como no la tengo, yo al 50% le resto este valor y hallo este resultado. ¿Sí? Hay diferentes caminos para hacerlo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Valentina, si respondí tu pregunta. Y bueno, si no la respondí, voy a tratar de hacerlo en el siguiente ejemplo. Valentina. Bueno, voy a asumir que Valentina no entendió, porque no respondió, me imagino que no. Entonces voy a colocar en este ejemplo, en este planteamiento, borremos todo. En ese planteamiento teníamos que X era mayor a 175. Supongamos que no me estén preguntando eso, sino que me estén preguntando X menor a 175. Cambiamos la pregunta. Esa es la pregunta A y esa es la pregunta B. ¿Sí? A usted dirán, no, profe, pues a ese que nos dio le restamos el 100% y nos da el resultado. Posiblemente esa es la lógica, pero asumamos que este no lo vimos. Aunque sí lo vimos, pero asumamos que este no lo vimos. Entonces vamos a hacer el planteamiento nuevamente. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 150, 165, 180, 195, siendo el eje X. Acá, aquí tendríamos 135, 120 y 105, que es el planteamiento normal que tenemos nosotros acá, donde aquí sería los valores de X, que es nuestro evento. Ya sabemos que Z nos dio 1,67 y que la probabilidad de Z nos dio 0,4525. Ya lo sabemos, ¿sí? Pero, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué nos están preguntando?
Anteriormente nos preguntaron mayores, o sea, anteriormente nos preguntaron esta área. ¿Sí? Que ahí nos dio el 4,75%. Pero ahora me están diciendo, los X menores que 1, que 175. En realidad, ahora lo que nos están preguntando es esta área. ¿Sí? Esta área que está en azul, voy a borrar aquí esto negrito que era el ejemplo anterior. ¿Sí? Esta área que quedó en azul es nuestra pregunta. Porque si este es 175, me están preguntando los menores que 175. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cómo yo calculo la probabilidad? Recuerden ustedes que esa probabilidad que me está, ese resultado de Z igual a 1,67 es apenas este espacio. De aquí a aquí. ¿Sí? O sea, este valor que nosotros hallamos aquí es 0,4525. Z nos está dando apenas este valor. ¿Sí? Pero en el ejercicio, como yo planteé gráficamente, menores que 175 son de 175 hacia su izquierda. ¿Sí? Entonces, de 175 a la izquierda de, tendríamos que, como nos está dando la tabla apenas este valor, ese otro valor a qué corresponde. 50. Al Al 50%. 50%, Al que 50%. se Mire que, sumaría. gracias, gracias. Aquí, por eso es importante, o sea, lo operativo con el análisis gráfico. Sí, son las dos cosas, porque para que no se me vayan y se me caigan en el error de cometer no vayan a cometer ese error de no sumarle a ese planteamiento el ejercicio, porque yo puedo ser tan maldadoso que en el parcial colocarle el error, porque yo sé que usted puede decir, coloco el error, y puedo decir, es que no, posiblemente hay algunos que no voy a hacer la gráfica porque lo voy a hacer de afán. Entonces, ¡tum!, le colocó aquí y no le sumó el 50%. ¿Sí? Porque, Pero como usted es un maldadoso, no. usted no es maldadoso, entonces no va a poner eso. Sí, o sea, pero cosas pasan, uno no sabe, ¿sí? Entonces, aquí, lo que les quería comentar es que, aunque me están diciendo, la tabla me está arrojando este valor, la pregunta me está dando toda esta área, me está planteando toda esa área. Y ese resto de área vale el 50%. Por eso a mi solución, yo tengo que sumarle el 0,5, aquí me quedaría el 95,25%. ¿Sí? Todo esto, los menores que 175 segundos, va a corresponder al 95,25%. Y ahí, ¿y por qué? Porque le sumé este otro valor. ¿Y por qué se lo puedo sumar? Porque yo sé, por simetría de la distribución normal, que de aquí para acá vale el 50%. ¿Sí? No se olviden de eso. Aquí vale el 50%. Y aquí también vale el 50%. Aquí le sumé el 50% porque me estaban pidiendo esta área de acá adicional a la que me está dando la tabla. Sí, la tabla apenas me dio esto. Y en la otra le resté porque la tabla me da de aquí a acá y no me da de aquí a acá. Entonces, a ese 50% lo que hice fue restarle eso que me dan para poder hallar lo que no me dan, que sería como el complemento. Entonces, yo creo que ahí, no sé si respondo más nuevamente a la pregunta de Valentina, porque quedé preocupado por Valentina, no sé si
si entendió, no entendió, ya le complementé, que esa fue la pregunta inicial que me llevó a hacer todos esos planteamientos. Dime. Qué pena. Buenos días. Profe, es que Tranquila. casi no veo muy bien, es que el internet me está fallando un poquito. Pero entonces, en la Ah, ok. mitad, donde es el área que estamos trabajando, ¿por qué da 0,4535? Es que me perdí. Listo. Esa área dio, dime. Lo que pasa es que la cámara se le está viendo pixelada y se le pausa por un momento la imagen. Ah, bueno. Eso, ya, quédate ahí como quieto, no muevas los tableros. Ya ahí ya se va enfocando bien. Ok, listo, ya sé, por el movimiento de las manos. A tocar dejar fijo el tablero. Bueno, aquí lo que va uno aprendiendo en cositas. Entonces respondo tu pregunta. Aquí, ¿por qué me da 4,75%? Porque me dio 4,75%, porque en ese ejemplo anterior, cuando yo pedía esta área, ¿sí? Ese que son aquí en rojo, lo que nos están preguntando, esa área que no me da la tabla. ¿Sí? Profe, ¿cómo así la área que no me da la tabla? La tabla siempre me va a arrojar de 0 hasta el punto en el cual está marcado. O sea que me está dando de 0 a 1,67. No me está dando de 1,67 en adelante. La tabla no me está dando ese valor. Como la tabla no me está dando ese valor y yo sé que todo este lado vale el 50%, a ese 50% le voy a restar lo que me dio. Por lo tanto, la diferencia es esta área sombreadita. O sea que al 50% le resté el 45,25%. Y ahí nos dio, en esa diferencia, el 4,75%. Eso fue lo que nos dio en el ejercicio anterior. ¿Aló? Sí, Profe, está... estoy Ay, aquí. pensé que se había congelado el... No, sino que estoy tratando de dejarlo firme para que les quede en el video bien visible. Bueno, ahora vamos a ver el último. En el último me está diciendo, bueno, en el segundo. Aquí todavía estamos en el punto A. Me dice una llamada cualquiera dure entre 140 y 160 segundos. De un momentico. Voy a colocar dos formas. Entonces aquí me dice que dure X. Pero ¿qué tal si yo les pregunto? Voy a hacerles esas dos preguntas. Voy a plantear esas dos preguntas en el ejercicio. Listo. Voy a dibujar
Me perdonan si no queda muy derecho, pero estoy tratando de hacerlo lo más derechito posible. Recordemos que aquí está Z y que aquí está X. Aquí es 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y nuevamente 150, 165, 180, 195 y 135, 120 y 105. Ese sería el planteamiento. Hola. Sí, hola. Ah, yo pensé que se me había conectado. Estoy como muy silencioso, pero es que quiero que trabajen ustedes un ratico. ¿Sí? O sea, mi silencio no es en este momento problema de conectividad, sino darles tiempo para que ustedes vayan resolviendo. Listo, entonces voy a hacer una cosa. Voy a dejar de mostrar el video. No sé si están copiando el planteamiento. ¿Sí? X entre 160 y 140 y X menor que 140 y X mayor que 160. Entonces vamos a ese primer ejemplo. Vamos a resolver primero este. ¿Sí? Y después resolvemos el otro punto. Profe, Dime. yo estoy resolviendo esa, la B, la segunda, y pues no sé. ¿Está haciendo la segunda ya? Sí, espera, ya voy para la pregunta. Listo. Saqué los valores de Z y los busqué en la tabla y ambos lados dan exactamente lo mismo, entonces, o sea, da igual, solamente los sumo los porcentajes y ya, no importa que ambos den lo mismo, es que es muy raro porque están en posiciones diferentes. Claro, ese es, ¿cómo se dice? Lo particular que pueden notarse ustedes ahí. ¿Sí? Pero no da lo mismo. No da lo mismo. ¿Y por qué no da lo mismo? Te voy a responder. En el primer punto, usted le está preguntando o sea, si usted dice, si usted hace la lectura, aquí, supongamos que ese sea el valor. ¿Sí? Ese sea una área. Y la otra área sería más o menos esta. Pongámosla aquí. Aquí lo que nos está preguntando, lo que nos está resolviendo es esta con esta. ¿Sí? Eso es lo que en el primer punto, el área que nos están preguntando es esa. ¿Sí? Porque me están diciendo 140 menor que X y X menor que 160. O sea que me están preguntando de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Sí? Pero en la segunda, si usted nota, lo que me van a preguntar es X menores que 140. Si este es 140, me están preguntando esta área. ¿Sí? Y los X mayores que 160. Si este es 160, me están preguntando esta área. ¿Sí? O sea que en el punto de arriba, ese punto, se resuelve
estar preguntándome de esta área. Y en el punto de abajo me están preguntando esta área con esta área. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado no va a ser el mismo, aunque los números que usted vaya a trabajar va a ser el mismo. Ya le explico por qué nos da el mismo resultado. ¿Sí? Entonces voy a acercarlo un poquitico más para que ustedes observen. El rojo, lo que está en rojo, que son los extremos, va a corresponder al planteamiento de abajo, por la forma como se está preguntando. ¿Sí? Pero ahora le aclaro a la compañera de que no da el mismo resultado, ya le explico por qué. Así nos dé los valores de Z lo mismo. Bueno, entonces Z, para el primer caso, ¿sí? Es 140 menos 150 sobre 15, y eso nos da un resultado. ¿Cuánto nos da el valor de Z? ¿Me lo dicen, por favor? No la probabilidad, sino el valor de Z. Profe, no es Menos 160. 0,67. 0,67. Ajá, Menos, menos. gracias. ¿Sí? Y ahora, ¿cuándo vale 160? Menos 150 sobre 15. Entonces, Z vale 0,67. también Sí, espere, yo positivo. La diferencia, sí, la Sí, diferencia. Sí, porque la diferencia es 10, muy bien. ¿Sí? Entonces, aquí me hicieron una pregunta que me preocupó. ¿Listo? Me imagino que la pregunta era si el 160 iba aquí. No sé si esa es tu pregunta. Hello. pregunta de quién, profe. Alguien me preguntó cuando estaba resolviendo aquí. Alcancé a escuchar que si no era 160, que iba aquí. Mm, Alguien me preguntó. Bueno, recuerden que, si esa fue la pregunta, porque por eso hice el planteamiento, recuerden que Z es igual a X menos mu sobre sigma. ¿Sí? Entonces, ese X menos mu sobre sigma, yo siempre les van a dar la media y les van a dar la desviación estándar. Y siempre va acá. Y acá va el evento. ¿Sí? X. Por eso ustedes ven que aunque está 140 y 160, yo lo hago por partes. En una tomé a X 140 y en otra tomé a X 160. Pero siempre se dejó 150, 15 y 150, 15. Hago esa claridad porque creo que sentí en la pregunta esta tentación de reemplazar 140 y 160 aquí. Esa es una tentación que puede ocurrir en el momento de resolver el ejercicio. Entonces, no. Uno con 140 y otro con 160 y siempre con el valor de la media y la desviación estándar. Ese es lo primero. Ahora, la probabilidad. Ahora viene la respuesta a la pregunta de la compañera. ¿Sí? Que si nos da lo mismo, el resultado va a ser el mismo y yo les respondo que no. Entonces, la probabilidad de Z va a ser igual. Por favor, me ayudan con la probabilidad. 0,2486. 0,2486. Listo. Entonces, miren lo particular acá. Miren lo particular acá. Para este ejemplo, para el ejemplo de arriba, me está diciendo entre 140 y 160. O sea, entre. ¿Sí? Entre esos valores. Y coincidencialmente, eso me dio
0,60 menos 0,67 y nos da 0,67, donde la probabilidad que nos está dando es 0,2486. Por lo tanto, en el primero me está dando ese resultado. No lo quiero colocar como ese resultado y ese resultado, que son lo mismo. ¿Sí? Recuerden que aunque esté negativo, la probabilidad va a ser lo mismo en positivo o en negativo. ¿Sí? O sea que este vale 0,2486 y este de acá también vale 0, es que haríamos ahí nosotros. Profe, creo que ya Sumarlas, entendí. profe. Que como no había hecho la gráfica, pero Ajá. cuando me piden que sean menores a 140, tengo que coger el 50% y restarle la probabilidad, ¿sí? Ajá, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Y en el otro lado sería sumar el 50 y ponerle la Sumarle. probabilidad. No. Aquí no sería eso, no. En el Ya otro, te me adelantas un poquitico, por eso la primera que me dijiste corresponde al punto 2, que es restarle, ujú, ¿sí? Pero la que me dijiste ahora no es lo que yo voy a decir ahora. ¿Listo? Aquí se suman, ¿no, profe? Ahí se Las dos suman, probabilidades. listo. Luego, gracias, Cristian. Profe, en Sí, el chat le están colocando una dime, pregunta. dime. En el chat le están colocando una pregunta. Ah, pensé que me tenías una pregunta. Ah, listo. Esa pregunta, si usted toma 0,66 o 0,67, cambia en un momentico. No hay problema. O sea, yo, lo ideal, y yo trataré de ser claro en el planteamiento del parcial, si nos da ese resultado. No les voy o sea, les diré qué es lo que quiero para que ustedes aproximen de cierta manera, en caso que tengan que aproximar los resultados. Es muy buena pregunta esa que estás haciendo, Karen. Si usted, obviamente, mire que lo que dice Karen es lo siguiente para los que no leyeron el chat. Aquí Karen me está diciendo que ya no aproximó a 0,67, sino que bajó en 0,66. Y la probabilidad ya no es de 0,2486, no es 0,2454. Es una diferencia sutil, pero hay una diferencia. Tranquilos que en la pregunta por lo menos en un parcial, yo les diré con cuántas cifras van a trabajar para que nos dé el resultado, para yo poderlos cubrir y que ustedes sepan qué deben hacer al momento de hallar el resultado. Eso sí lo voy a tener en cuenta. Y gracias, Karen, por esa pregunta porque me confirma de que tengo que hacerlo. ¿Listo? Pero en caso de que sea un ejercicio práctico de entregar, y es indiferente que tú lo hayas hecho con 0,67 o con 0,66. Es indiferente, ¿sí? Porque yo sé que en uno no aproximó y en otro sí, sino que dejó las dos. Entonces quiero que quede claridad en esa parte porque se puede dar no solamente en la distribución normal, sino en las otras distribuciones, ¿sí? Para que no se preocupen por eso. Entonces aquí, volviendo al ejercicio, es lo siguiente. Ya me está dando esta área y me está dando esta área que coincidencialmente valen lo mismo. O sea, 0,2486 o a Karen como le dio 0,2454, este valor de aquí a aquí vale eso y de aquí a aquí vale eso. Entonces lo que yo hago es sumar ambas áreas, ¿sí? Esto lo sumo y eso lo sumo y me va a dar 0,49, no me acuerdo. 72. Listo. Entonces, este resultado, 0,4972, va a ser la suma de estas dos áreas. Y esa es la probabilidad que nosotros estamos hallando. ¿Sí? Esa es la probabilidad que nosotros estamos hallando.
Para lo que me decía ahora la compañera, que a este si le resto 5, le resto este valor, y a 5 le resto este valor, nos va a dar el complemento. 0,50, no me acuerdo. Profe, por ejemplo, ahí en ese caso, en el B, ¿yo con que lo haga una vez ya o ¿En el lo B? tengo que hacer dos veces? Claro, Digamos, porque como son los mismos números, entonces, claro, entonces aquí no tienes que volverlo a hacer, porque son los mismos números. Lo que es distinto es que aquí me están preguntando es esta área de aquí y esta área de acá. entonces solamente hago la diferencia de una parte, ¿cierto? Y Claro, ya y pues el tendrías que último para multiplicarla la por otra. 2. Y tendrías que, sí, ese mismo sumarlo. Ese mismo sumarlo o multiplicarlo por 2, que es lo mismo. ¿Sí? Lo que dice Ya, Cristian es lo siguiente. Profe, yo voy a hacer 0,5 menos 0,2486. Y me da un resultado. ¿Sí? Eso me da 0,25 ¿qué? ¿14? 14. Listo. Ese 0,2514, que puede ser de este de acá, va a ser lo mismo de acá, porque son lo mismo. ¿Sí? Entonces yo lo multiplico por 2 o lo sumo lo mismo. ¿Sí? 0,2514. Y ese resultado va a ser lo que nosotros nos vamos a hallar. ¿Sí? Porque coincidencialmente da eso. Coincidencialmente da eso. Profe, no Profe, entendí. una pregunta, es que no recuerdo cómo es que se le llama ese resultado al final, probabilidad final. No, la resultante. Sí, pero aquí que estamos hallando la resultante, Ah, que ok. sería la probabilidad final. O sea, que ya hicimos la operación de las áreas que nos están preguntando, que en este caso serían las rojas. Dime. Profe, no te entendí bien la última Ok, parte que hiciste a partir de la duda que tuvo el listo. compañero. ¿Lo puedes Claro volver, que sí. por favor? Claro que sí. Muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí, voy a explicarlo como si los resultados fueran distintos. ¿Sí? No voy a asumir que esos son iguales, aunque son iguales. Entonces ustedes aquí tienen esta probabilidad, ¿sí? Entonces yo quiero hallar la probabilidad de este lado. Entonces para hallar la probabilidad de este lado, como me están pidiendo esta área de aquí a acá, yo a 0,5 le resto esa probabilidad. 0,2486. Y eso me da un resultado. ¿Listo? Entonces pongámosle aquí el resultado. A. Voy a ponerle A, que ya sabemos que nos dio 0,2514. ¿Listo? Y acá me están pidiendo también este espacio. Como yo no conozco este espacio, también a 0,5 le resto ese valor de acá, que coincidencialmente es 0,2486. Y ese resultado va a ser ¿qué? B. Lo explico así porque no sabemos si este y esto son iguales. ¿Sí? Entonces lo que yo haría, en caso en que tenemos un ejercicio donde estén los extremos, preguntándonos los extremos, sería 0,5 menos el valor de uno y 0,5 menos el valor de otro. Entonces ahí hallamos A y hallamos B. Pero el área resultante sería sumar A más B, que coincidencialmente dio 0,2514 más 0,2514 y nos da el complemento que es 0, ¿qué? 50, 28. sí, profe. Listo, eso sería. Pero esa explicación, pues de acuerdo al planteamiento que demostraba Cristian, sería una forma general de mirarlo. En caso de que los números no fueran iguales. Aquí coincidencialmente dieron iguales.
Bueno, entonces, para yo saber si ustedes entendieron, ahora les voy a dejar unas preguntas. Ahorita se las habilita en media hora en la plataforma, ¿sí? El quiz. Y se los dejo para que ustedes tengan 24 horas para resolverlo y para entregarlo, ¿sí? Si alguno de ustedes presenta dificultad, ojalá que no, se les cierra la plataforma, me lo manda por correo, pero lo ideal es que me lo suba a la plataforma. Profe, lo que pasa es que a mí todavía no me han solucionado el problema de la plataforma, porque como yo soy de transferencia, apareces con el código del programa anterior y aún no me han